El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este retiro aquí en Colima, pero que es el inicio en nuestras vidas de una gran misión que el Señor tiene reservada para todos y cada uno de nosotros. Había una respuesta bien bonita, lo que llama la Iglesia Católica la antífona, la respuesta del Salmo. ¿Cuál era la respuesta del Salmo? La misericordia del Señor es eterna. Aleluya, porque estamos en tiempo de Pascua. La misericordia del Señor es eterna. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso? Que la misericordia del Señor es eterna. Y hemos visto esa misericordia a lo largo y ancho de nuestra vida. Vea qué interesante. Dios siempre ha tenido y tendrá misericordia con nosotros, porque la misericordia de Dios es eterna. Y antes de pensar en la misericordia de Dios en nuestra vida, vamos a tratar de definir qué significa la palabra misericordia. A mí siempre me habían dicho que la palabra misericordia viene de 2 palabras latinas: miserere cordis,
¿Y qué significa miserere? Miseria. Y cordis, corazón. El Papa Francisco, en uno de sus documentos, traduce la misericordia como tener el corazón abierto ante la miseria del otro. Vea qué traducción tan hermosa, a mí me encanta. Tener el corazón abierto ante la miseria del otro, ante la necesidad del otro. La misericordia, mis hermanos, es un sentimiento, es sentir en el corazón dolor por el pecado, dolor por la enfermedad, dolor por la necesidad del otro. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos y mis hermanas, a veces nos cerramos frente a la necesidad del otro? Un ejemplo, en estos días me decía a mí una señora, padre, es que yo no le doy dinero a alguien que me pide dinero en la calle, porque es que lo usa para la droga, lo usa para el desorden, lo usa, y empezó a decir una serie de cosas. Me dijo, ¿usted qué opina, padre? Yo le dije, yo opino dos cosas nomás, o tres vamos a decirla. La primera, el Señor dice en Lucas capítulo 6, a todo el que te pida, dale. Todo el que te pida, dale. Usted no se va a quedar pobre por dar una monedita a un pobre. Usted no va a quedar en la miseria. Segundo, San Agustín dice, haz el bien sin mirar a quién. Y tercero, mis hermanos, no podemos cerrar nuestro corazón ante la miseria del otro. Nosotros no sabemos. Hay gente que dice, padre, es que son redes de prostitución, de narcotráfico, de trata. Yo eso no lo sé. Yo solamente sé que estoy viendo una personita necesitada y si tengo una monedita para dársela, no voy a quedar pobre. Haga el bien sin mirar a quién. Y todo al que te pide, dale. Porque a veces con ese presupuesto de que pensamos en que se van a prostituir, en que se van a drogar, en que van a gastar su dinero, quién sabe en qué cosas, cerramos el corazón ante la miseria del hermano. Y entonces se acerca alguien y lo que hacemos es voltear nuestra cara y dejarla volteada hasta que arrancamos en el vehículo. ¿Y eso cómo se llama? Ser inmisericordias. Es decir, no tener misericordia con el más necesitado. Y ahí nos vamos cerrando. Y la misericordia es algo totalmente diferente. Tener el corazón abierto ante la miseria del otro, ante la necesidad del otro. Lógicamente que la misericordia llega hasta un momento, porque la misericordia es un sentimiento. Teológicamente, se lo repito, la misericordia es un sentimiento. Y Santiago dice, ¿qué sacas con decirle a tu hermano pobre que tiene hambre si no le das de comer? ¿Qué sacas con decirle a tu hermano pobre que tiene frío si no le das un abrigo? Pobre con decirle al hermano, ay, qué lástima me das si no haces algo por él. Vea qué interesante esto. Y tal vez yo voy a meter el dedo en la llaga. Pero a veces en la iglesia católica a nosotros nos falta misericordia. Porque viene la personita que está sufriendo de un ataque del demonio. Y entonces la personita está ahí sufriendo la brujería, sufriendo la hechicería, sufriendo el ataque del diablo. Le han embrujado, la quieren matar. Y la personita se va a buscar al cura y el cura ¿sabe qué hace? Le da una papeleta para que se vaya al psiquiatra porque dice que está loco. ¿Saben cómo se llama eso? No tener misericordia, porque ya cerramos el corazón ante la necesidad del otro. A veces creemos que la sola necesidad es una necesidad material. Y qué bonito, porque le damos de comer al hambriento, porque vestimos al desnudo, porque hacemos las obras de misericordia corporales y también las espirituales. Pero vea qué interesante esto. El don y el carisma de liberación al final de la vida se convierte en un carisma de misericordia, en un carisma de caridad. ¿Saben por qué? Porque al principio es muy bonito ver cómo el diablo grita y uno dice, gloria al Señor que Dios me está usando, gloria al Señor que Dios está sanando, gloria al Señor. Pero a la medida que va
pasando el tiempo y va llegando más gente y más gente. Y a usted no le queda tiempo de dormir, no le queda tiempo de comer, no le queda tiempo absolutamente de nada. Y entonces uno se va cansando. Y si uno no aprende a tener amor por las almas, a tener misericordia, entonces uno se vuelve un cura con cara de perro viejo. Y a todo mantiene malhumorado y se acerca a alguien y váyase para el psiquiatra y váyase para el psicólogo y váyase para el médico. Se nos olvida que la gentecita viene buscando de un padre que tiene que ser misericordioso, como el padre de la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Dice la parábola que había un padre que tenía 2 hijos. ¿Cuántos? 2. Uno de ellos, el menor, porque el menor siempre tiende a defraudar. ¿Y saben por qué? Porque el mayor sufrió mucho y el menor sufre poco. Se lo digo yo que soy el menor de la casa. Yo soy el menor. Mi hermano mayor, el que me está grabando, mi hermano Hernán, el mayor, yo soy el menor, yo soy el baby. Se lo repito, baby. De la familia. Y el menor siempre tiende a defraudar a los padres. El menor siempre tiende, como sufrimos menos que los mayores, a veces los mayores, mi hermano no, él está totalmente sano en el nombre del Señor. Pero a veces los mayores tienen más resentimiento que los menores porque sufrieron más. Porque los padres pues no hicieron un curso para ser papás ni para ser mamás, sino que aprendieron con el pobre primer hijo, el primogénito. Y entonces resulta que los mayores no solamente sufren la inexperiencia de los padres, sino que muchas veces tienen que unirse a la paternidad, ayudando a criar a sus hermanos pequeños. Y a veces los menores sufren cuando la familia tiene escasos recursos porque nunca han podido estrenar algo, sino que siempre ha sido heredado del más grande. A mí me pasaba. Nosotros en la casa hay 7 personas conmigo. Y cuando nosotros íbamos a estrenar algo, mi mamá le bajaba una puntada al pantalón de mi hermano mayor. Y a veces se la subía. ¿Sí o no? Y entonces vienen estos problemas, pero por lo general el menor siempre tiende a defraudar. Y vea qué interesante esto. El menor le dijo al papá que quería la parte de la herencia. ¿Sabe qué hizo este muchacho? Mató al papá. Porque usted le pide la herencia a su papá es cuando se murió. Y si usted le pidió la herencia a su papá antes de que su papá falleciera, usted se llenó fue de ambición. Y entonces puso la parte material antes que el amor mismo a su padre. Eso es interesante que lo tengamos en cuenta. ¿Sabe qué hizo el muchacho? Mató al papá por ambición. Le pidió la herencia y el padre lloró, pero le dijo, toma hijo lo tuyo. Repartió entre los 2, le dio la mitad al mayor y le dio la mitad al menor. ¿Qué hizo el menor? El menor juntó todo lo que tenía, lo vendió y se fue a un país extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Alejarse de la casa del padre es irse de la iglesia. ¿Cuántos hijos no quieren ir a misa? No quieren rezar el rosario, no quieren ir al retiro, no quieren ir al congreso, sino que quieren vivir en la vida loca, como dijo Ricky Martin, la vida loca por allá. ¿Y saben cómo se gastó el dinero? En prostitutas, en vicio, en alcohol. Se lo va a decir su hermano mayor. Este hijo tuyo, le dice, que se gastó la plata en prostitutas, le dice. Y vea qué interesante esto. La Biblia nos dice en San Lucas capítulo 15, versículo 15 y 16, que aquel joven sintió hambre. Y entonces, como estaba cuidando cerdos, quiso alimentarse de la comida de la cual se alimentaban los cerdos. Es decir, ¿qué significa esto? Vivir en pecado mortal. Y decir usted, yo ya no puedo cambiar, ya no quiero cambiar, porque ya no hay nada que hacer conmigo. Voy a vivir así drogadito, voy a vivir así alcohólico, voy a vivir así con amante, voy a vivir así con homosexual, voy a vivir así de lesbiana, porque ya nada me puede cambiar. Eso es lo que dijo este joven.
quererse alimentar de las algarrobas de los cerdos, es vivir en pecado mortal permanente, tocar fondo, hasta que Dios ilumina su corazón. Dice la Biblia en Lucas 15, 17, desde la Biblia Jerusalén, que aquel joven entró en sí mismo, dice la Biblia. Cuando uno entra en sí mismo, se pone a pensar, reflexiona, recapacita, y volteó a ver y dijo, claro, yo huí de la casa de mi papá, que es la iglesia, y entonces me deformé. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí aguantando hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, dijo aquel joven. Y entonces tomó la decisión y se levantó. ¿Cómo iba este muchacho? Iba oliendo a cerdo, iba oliendo a chancho, iba oliendo a marrano, iba oliendo a feo, iba oliendo a pecado. Y entonces iba llegando a la casa. ¿Y sabe qué hizo el padre cuando lo vio de lejos? ¿Sabe qué hizo? Salió corriendo. Y entonces cuando se acercó, no le dijo, uy, qué pecador eres. ¿Cómo hueles a feo? ¿Le dijo eso o no? No, ¿qué hizo? Lo abrazó y lo besó. Ay, hermanos y hermanas, Santa Rosa de Lima, que dicen que es una de las santas más hermosas que hemos tenido en la Iglesia Católica de Perú. Dicen que Dios nos ve y nos conoce tal y como somos conocidos. Y Dios al vernos y al conocernos como somos conocidos, Dios conoce nuestra miseria, Dios conoce nuestra iniquidad, Dios conoce nuestro pecado y Dios no siente asco de nosotros. Dios siente amor. Dios abre su corazón para acogernos a nosotros sin importar la vileza, lo que hayamos hecho, ni cuántas veces lo hayamos hecho, y nos acoge como verdaderos hijos. Esto es lo que Dios quiere de todos y cada uno de nosotros, que abramos el corazón frente a la miseria del otro. Pero vea qué interesante. A veces nosotros, cuando vemos el pecado en nosotros mismos, nosotros nos odiamos, y la hermana me está grabando y espero en el nombre del Señor que utilice bien ese audio. Y vea qué interesante esto. Escúcheme muy bien. Nosotros a veces nos vemos y al vernos nosotros mismos sentimos asco de nosotros mismos. Un borracho. Yo creo que un borracho no quiere ser borracho. ¿O sí? Yo creo que un borracho se arrepiente después de que se emborracha, se alcoholiza y llega a la casa y golpea a su esposa, a sus hijos y se vuelve una miseria. Yo creo que al otro día se arrepiente, ¿sí o no? Sí. Un drogadicto, yo creo que un drogadicto siempre ha querido dejar de ser drogadicto porque se droga y después de que se le pasa el efecto de la droga, o lo que llamamos en Colombia, se le pasa la traba, y entonces al otro día está arrepentido porque volvió a caer, porque se gastó el dinero, porque tiene ganas de seguir consumiendo y se arrepiente. Y cuando se ve al mismo, se maldice al mismo. ¿Saben cómo se maldice? Cuando dice, ¿y cómo pude llegar a hacer esto? Se está él mismo juzgando, porque nosotros nos vemos a nosotros mismos y descubrimos nuestra vileza, nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestras faltas, y entonces nos odiamos a nosotros mismos, y a veces nos odiamos tanto que hasta queremos quitarnos la vida. Y uno hoy en día ve a los muchachitos cortándose en las venas, rayándose en el cuerpo, tatuándose, destruyéndose, y uno dice, ¿y por qué hacen esto? Porque se odian ellos mismos, porque les falta sanación interior. Les falta, al ver su pecado, entregárselo al Señor y no atentar contra ellos mismos. O cuántas veces vemos a veces el pecado del otro, y en lugar de tener esa misericordia de acoger, de amar, lo que terminamos es odiando al otro. Cuando vemos el pecado del otro,
en lugar de acogerlo, de amarlo, levantarlo, como hizo el Padre misericordioso, que le puso un vestido nuevo, le puso un anillo, le puso unas sandalias, le mató el cordero cebado, porque su hijo había regresado a casa y había rescatado a su hijo, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Nosotros cuando vemos el pecado del otro, lo que hacemos es pisotearlo. Y en la iglesia, mis hermanos, perdónenme, que tal vez estoy muy existencial en este momento, pero en la iglesia a veces nos falta tanta misericordia. Y decimos, alabaré, alabaré, alabaré. Y llego a la casa y aquí no lavaré ni los platos, ni las ollas, ni nada, porque no se me nota, hermano. La misericordia con el hermano que lo necesita. Y lo que hacemos es aplastarnos unos a otros. Y lo que hacemos es perseguirnos los unos a los otros. ¿Saben cómo se llama eso? No tener misericordia. Pero sí queremos que Dios tenga misericordia de nosotros. Queremos que la misericordia de Dios sea eterna. Queremos que el Señor siempre muestre esa misericordia como lo ha mostrado a lo largo de la vida. Sin embargo, nosotros queremos recibir la misericordia, pero no queremos entregar esa misericordia con el que lo necesita. Vean, mis hermanos, mírenme aquí. La misericordia de Dios es eterna y siempre la ha tenido con nosotros. Yo me pongo a pensar y pienso usted en su vida, ¿cuántas veces el Señor ha demostrado esa misericordia? ¿Cuántas veces el Señor nos ha permitido sentir su misericordia, nos ha acogido a pesar de la vileza que seamos, a pesar del pecado que tengamos, a pesar de lo lejos que hayamos estado? El Señor siempre muestra su misericordia. Les voy a decir una muestra de misericordia de Dios conmigo. Cuando yo cumplí 15 años de edad, renegué de Dios. Yo iba a una iglesia protestante con mi abuela materna llamada esta iglesia Sendero de Paz, allá en Colombia. Y cuando yo tenía 15 años, tal vez culpé a Dios por el abandono de mi papá y me juré nunca más volver a la iglesia, ni a orarle, ni nada. Y cuando uno se cierra a Dios, se abren los tres enemigos del alma, que son la carne, el mundo y el diablo. Un enemigo dentro de nosotros, ¿cómo se llama? La carne. Un enemigo alrededor nuestro, ¿cómo se llama? El mundo. Y un enemigo por encima nuestro, que se llama el diablo, que Dios lo ate y lo reprenda. Yo me cerré a Dios, no volví a la iglesia, me volví rebelde a los 15 años y entonces empecé a conocer la drogadicción, el alcoholismo. A los 17 años de edad ya me buscaban para matarme, ya pagaban dinero por matarme, me hicieron 5 atentados para matarme, 5. Les voy a contar un atentado que me hicieron para matarme. Me persiguieron como 4 motos disparándome y yo corría, saltaba las bardas de las casas, me escondía debajo de los carros. Fue como media hora persiguiéndome. Ese día mataron 18 personas de mi organización. Y yo salía y corría y me escondía y salía. Y cuando ya llegué a la casa, me reía asustado solo y decía, uy, qué atleta soy yo. Ve esos músculos, véanme. Vea qué capacidad tengo, cómo corro. Parezco un gato que tengo 7 vidas, decía yo. ¿Y sabe qué digo yo hoy en día? La misericordia de Dios es eterna. Eterna y grande, que Dios tenía una vocación para mí. Dios me tenía para ser sacerdote. Y Dios sabía que yo iba a ser sacerdote y por eso me protegió la vida. 5 ocasiones para matarme y no fue ni porque fuera atleta, ni porque fuera rápido, tuviera más vidas que un gato. ¿Saben por qué? Porque la misericordia de Dios es eterna y nos está mostrando en cada momento su misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. O a veces nos va bien en la vida. A veces nos va bien. Tenemos un negocio, cerramos un negocio, nos ganamos un dinero, conseguimos el empleo que necesitamos. Tal vez nos va bien y en lugar de darle la gloria a Dios por su misericordia, decimos, qué suerte tengo. Le dan la gloria al diablo creyendo en la suerte.
O hay gentecita que carga un amuleto, un fetiche, un talismán. Ustedes supieran cuántos amuletos hemos quitado en este retiro. Personas que cargan manillas con ojitos, que se llama el amuleto del Nazar, que es un amuleto musulmán, pero ni los musulmanes creen en eso. El ojo turco, que llaman algunos, con lo que se hace la magia amarilla, la magia azul, el poder psicotónico, el método Silva, el poder del tercer ojo, el ojo de acecho. Ahí está la persona cargando esa porquería y dándole que la gloria al diablo, en lugar de darle la gloria a Dios, que lo tiene con vida, que lo trajo a un retiro, que lo tiene con empleo, que lo tiene con salud. ¿Y por qué? Porque la misericordia de Dios es eterna y se la está demostrando en cada momento de su vida. Y usted, en lugar de darle gloria al Señor y de reconocer esa misericordia, va y le da la gloria al demonio, cargando el amuleto, el fetiche, o creyendo que tiene buena suerte. Esto no es buena suerte, porque la buena suerte para los cristianos no existe. Para los cristianos existe la bendición y la misericordia de Dios que se muestra en cada instante de la vida. Y cuando Dios demuestra su misericordia, entonces el Señor demuestra protegiéndonos, bendiciéndonos, liberándonos, prosperándonos, levantándonos. Porque Dios ve nuestra miseria y no nos odia, no siente asco de nosotros, sino que siente amor por nosotros y cumple los deseos más íntimos de nuestros corazones. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero ¿saben cómo se demuestra la misericordia de Dios? En todo su esplendor y en toda su excelencia, en toda su grandeza, perdonando nuestros pecados. Santo Tomás de Aquino. Bueno, ¿sí me escucharon o no? Sí. ¿Qué dije? Ah, bueno, porque una señora escuchó y que aquí no tomo más y dijo que yo era un borracho. Digan conmigo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Porque no es lo mismo decir Santo Tomás de Aquino que aquí no tomo más. Escúcheme. Una vez yo dije que tenía dolores de piernas, una señora, ay, que está pensando en las piernas de dolores. ¡No! ¿Escucha, sí o no? Una vez yo dije que me baño en el río, ay, que el padre se ríe en el baño. ¡No! ¿Me escucha, sí o no? Escúchenme. Santo Tomás de Aquino dijo que la omnipotencia de Dios se demuestra en el perdón de los pecados. La grandeza de Dios la demuestra el Señor perdonando. ¿Y por qué perdona el Señor? Porque la misericordia de Dios es eterna. Tan eterna, tan eterna, tan eterna, que el Señor no solamente vino a perdonarnos, sino que por su misericordia le dio el poder a los hombres de perdonar los pecados. ¡Qué misericordia tan grande! Y eso no lo han entendido los hermanos protestantes. Que los hermanos evangélicos, protestantes, cristianos no católicos, se llenan de orgullo, de prepotencia. Y entonces dicen, ¿y cómo me voy a confesar a un hombre que es igual o pecador que yo? ¿Saben cómo se llama eso? Orgullo. Pueda que yo sea igual o peor que usted, pero si la misericordia de Dios es eterna y ha escogido a un vil pecador, yo era un drogadicto, era un satánico, era un ladrón, era un sinvergüenza, era un pandillero, era un borracho. Pero Dios no vio un borracho, ni pandillero, ni drogadicto, ni satánico. Dios vio un hijo de él que necesitaba misericordia, y de ese hombre que estaba envuelto en el pecado hizo un sacerdote, y como sacerdote me dio el poder para poder perdonar los pecados en el nombre del Señor, porque la misericordia de Dios es eterna. Aleluya. Fuertes aplausos, Rey de Reyes y Señor de Señores. La misericordia de Dios es eterna. Vea qué bonito es. El evangelio de hoy es hermoso. El Señor, al atardecer, el mismo día que resucitó, el mismo día, pero al atardecer del día de la resurrección,
que es el primero de la semana. Nosotros le llamamos el domingo en la Iglesia Católica, pero esta palabra domingo no aparece en la Biblia. Aparece como el primer día de la semana. ¿Y por qué la Iglesia Católica bautizó ese día como domingo? Una palabra católica, si algún pastor protestante dice, nos reuniremos el domingo, está utilizando una palabra católica, patentada por la Iglesia. ¿Y sabe qué significa domingo? Dominus Dei, día del Señor. Ayer me presentaron una niña que se llamaba Dominus Dei. Yo le dije, Dominus Dei, día del Señor. Día en que resucitó el Señor. Y por eso nos reunimos nosotros a celebrar nuestra fe. El primer día de la semana. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas por miedo a los judíos. Las puertas del lugar donde estaban los discípulos. Y entonces el Señor Jesucristo entra. Con las puertas cerradas entra porque está resucitado, está glorificado, está el Señor Jesucristo levantado de la muerte y venciendo la muerte y el pecado. Entra, aún está en las puertas cerradas. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué dice el Señor? La paz esté con usted. Ese es el saludo que damos los curas al pueblo. La paz esté con ustedes. ¿Y qué dice la gente? Porque le pasó a un obispo allá en la vereda donde yo soy. Llegó a celebrar la misa y teníamos mal sonido, pero un sonido malo, malo, malo. Y Monseñor dijo, tenemos mal sonido. Y la gente le dijo, y con tu espíritu, Monseñor. Y tenemos mal sonido, con tu espíritu, Monseñor. Así saludó el Señor. ¿Cómo saludó? La paz esté con ustedes. Escúchenme muy bien esto. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué había en las manos y en el costado del Señor? ¿Qué había? Las llagas. ¿Qué dice Isaías en el capítulo 53, versículo 5 y en primera de Pedro 2:24? ¿Qué dice? Por tus llagas fuimos sanados y por tu sangre fuimos liberados. Las llagas es un signo de nuestra sanación. Hemos sido sanados por sus llagas y liberados por su sangre. Por eso el Señor le muestra las llagas. Los que meditamos la pasión de Cristo ahorita de Luisa Picarreta, las 24 horas de la pasión, descubrimos que al Señor lo destrozaron con golpes, salivazos, azotes. La cruz le creó una cantidad de llagas en su hombro, su cabeza, en su cuerpecito. Lo descarnaron totalmente al Señor. Sin embargo, el Señor guarda 5 llagas. Hay gente que dice, Padre, es que al Señor le pusieron los clavos fue aquí en la muñeca, porque sencillamente si le hubieran clavado las manos, la palma de las manos, se hubiese desgarrado el cuerpo mortal de Jesús de la cruz. Yo digo, pues la Biblia no dice en la muñeca, dice que le mostró fue las manos. Y cada vez que el Señor permite que una persona sea estigmatizada, como San Francisco de Asís, como el Santo Padre Pío, las llagas no le salen en la muñeca, las llagas le salen en las manos. Y entonces, ¿por qué no se desgarró? Porque los amarraban de su muñeca. Y en la película La Pasión de Cristo vemos que el Señor del dolor está el Señor encogiendo la mano y le amarran y le jalan la mano para poderlo clavar, porque los amarraban. Pero el Señor no le muestra la muñeca, le muestra las manos. Le mostró las manos donde estaban las llagas y el costado. Y vea lo lindo que es el Señor. Y la misericordia tan grande que tiene el Señor. Que el Señor, después de que fue levantado de esa tumba, el Señor guardó las llagas. El resto del cuerpo del Señor estaba totalmente sano. No había ningún rastro de su crucifixión, solamente lo que el Señor quiso guardar, las 5 llagas del Señor, en su cabecita, en sus manitos, en sus piececitos, en su costado. Pero el Señor por excelencia le muestra las manos y el costado, porque ahí estaban las llagas de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Los discípulos se alegraron de verlo. Y Jesús le dice otra vez, la paz esté con ustedes. En hebreo se dice Shalom, la paz esté con ustedes. Y vean lo que dice el Señor, mírenme aquí. ¿Me escuchan? Sí. Como el Padre me envió, también yo los envío. Repítalo. Como el Padre me envió, también yo. Más fuerte. Por última vez. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? ¿Qué dice San Juan 3:16? ¿Qué dice? Tanto amó Dios al mundo. Hay otra traducción que dice, tanto amó el Padre a los hombres que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para darle vida por medio de Él. Dice San Juan 3:17. ¿Y cómo envió Dios al mundo? Lo envió, ya sabemos, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Y para qué lo envió? Para que fuera entregado en la cruz, para rescatarnos a todos y a cada uno de nosotros. Esa era la voluntad de Dios. San Pablo dice en el cántico a los filipenses que lo entregó a una muerte, y una muerte en la cruz. Tanto que Luisa Picarreta dice que en el momento en que el Señor fue presentado por Poncio Pilatos, después de la flagelación, de los azotes que le hicieron, y estaba totalmente el Señor descarnado, llagado, empezó el pueblo a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Y dice que en ese momento el Padre Celestial desde el cielo decía, crucifícalo, crucícalo. Y dice que en ese momento la Virgen María, con lágrimas en sus ojos, gritaba, crucifícalo, crucifícalo, porque la voluntad de Dios era que su Hijo se entregara en aquella cruz para que usted y para que yo tuviésemos vida y vida eterna, solamente por una cosa, porque la misericordia de Dios es eterna y Dios ha derramado su misericordia sobre todos y cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Fuertes aplausos al Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¡Qué misericordia! Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. ¿Y cómo lo envió el Padre? Miren aquí. Digan conmigo, San Juan 1:29. Repítalo. San Juan 1. Más fuerte. San Juan. ¿Qué dice San Juan 1:29? Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra de Dios. He ahí el ¿qué? El Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Un Cordero que quita pecado. Así lo mandó el Señor. ¿Cuál era la manera que el pueblo de Israel tenía para ser perdonado por Dios? Levítico en el capítulo 16 nos habla a nosotros del día de la gran expiación, lo que llaman los judíos el Yom Kippur, el día de la gran expiación. ¿Y qué se hacía ese día de la gran expiación? Aarón, después de ofrecer un novillo por sus pecados y por los pecados de su familia, traían 2 machos cabríos, 2 chivos expiatorios. Estos chivos expiatorios era uno para Dios, para Yahvé, ofrecido por los pecados del pueblo, y el otro macho cabrío, el sumo sacerdote, después de hacer la liturgia y de recoger los pecados del pueblo, vea que si ustedes se ponen a estudiar
escúcheme muy bien, si ustedes se ponen a estudiar, el sumo sacerdote tendría que conocer los pecados y las iniquidades del pueblo. ¿Y cómo hace uno para conocer los pecados y las iniquidades del pueblo? Cuando el pueblo confiesa su pecado. Dice Levítico 16:5, recibirá de la comunidad de los israelitas 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Aarón ofrecerá su novillo por el pecado como expiación por sí mismo y por los de su casa. Tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la tienda del encuentro. Echará la suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel, que era un demonio que habitaba el desierto. Presentará el macho cabrío que haya caído en suerte para Yahvé y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. El macho cabrío que haya caído en suerte para Azazel lo colocará vivo delante de Yahvé para hacer sobre él la expiación y para echarlo al desierto. Vea qué interesante. Agarraba un macho cabrío, lo ofrecía al Señor para el pecado del pueblo y el otro recogía todos los pecados, las iniquidades del pueblo y lo descargaba sobre este chivo expiatorio. Y después de descargar los pecados sobre el chivo expiatorio, iba el encargado y lo soltaba en el desierto para que fuera devorado por el demonio. Escúchenme el versículo 20. Acabada la expiación del santuario, de la tienda del encuentro y del altar, Aarón hará traer el macho cabrío vivo, impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará. Digan conmigo, confesará. Más fuerte. Confesará. Por última vez. Confesará. Escúchenme, ¿me escuchan? Sí. Confesará sobre él todas las iniquidades, los pecados y las rebeldías de los israelitas, los descargará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre asignado para ello. Mírenme aquí. Aarón primero ofrecía sacrificio por su pecado y los pecados de su familia. ¿Sí o no? Sí. Segundo, ofrecía un macho cabrío por los pecados del pueblo. ¿Sí o no? Sí. Y tercero, Aarón imponía las manos sobre el pueblo, recogiendo los pecados. ¿Y cómo recogía los pecados? Cuando el pueblo confesaba su pecado. Una confesión de boca, como lo dice la Iglesia Católica. Pero en este caso recogía los pecados y después imponía las manos sobre el macho cabrío y descargaba sobre este macho cabrío. Levítico 16:21. Impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas, todas las rebeldías y todos los pecados sobre este macho cabrío. ¿Y qué hacía? Después de descargar los pecados, lo agarraban y lo soltaban al desierto para ser devorado por Azazel, un demonio. Nosotros por nuestro pecado también éramos presas del diablo. El diablo se sentía con poder sobre nosotros. ¿Y saben por qué el diablo se sentía con poder sobre nosotros? Porque había una nota de cargo. Con sus cláusulas y sus prescripciones había un contrato, una factura, una cuenta de cobro en contra nuestra. ¿Quién dice eso, Padre? Colosenses en el capítulo 2, versículo 14. En estos días me decía a mí una persona, me decía, Padre Bernardo,
es que el Papa Francisco dijo que en la cruz encontramos la derrota de Dios. Y yo digo, yo no soy quien para llegar a contradecir al Papa Francisco, que para mí es el Papa legítimo en la Iglesia Católica. No tengo problema con eso. Pero sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros, en la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14, lo siguiente. ¿Me escuchan, sí o no? Sí. Dice, canceló. Digan conmigo, canceló. Canceló. Más fuerte. Canceló. Por última vez. Canceló. ¿Qué canceló el Señor? Escúcheme muy bien. La nota de cargo, una factura en contra, una cuenta de cobro en contra. Escúcheme muy bien. Canceló la nota de cargo, el contrato que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Ahora miren muy bien, en la cruz sucedió esto, y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Es decir, en la cruz no encontramos la derrota de Dios, sino encontramos el triunfo del Señor cuando derrotó el pecado y la muerte, porque en la cruz el Señor derramó su sangre para darnos vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Fuertes aplausos, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué? Solamente por misericordia. Hermanos y hermanas, les quiero decir algo. Cuando usted va donde un brujo, donde una bruja, donde un hechicero, cuando usted practica magia, brujería, hechicería, cuando usted se hace limpiar con el huevo, yo no sé qué culpa tiene el pobre huevito y la gallinita. Pero yo creo que donde la gallina nos pudiera demandar, nos demanda, hermano. Porque pobrecita, vea, se roban el huevo para hacerle la limpia. Y matan la gallina, porque eso es lo que hacen los brujos. Agarran el huevo y le pasan el huevo por encima. Dice que la limpia. Yo digo, ¿qué tiene más poder? ¿Un pobre huevito que no tiene la culpa? ¿Hay padre, el huevo es malo? No, el malo es usted. El huevo es rico. A mí la señora me decía, padre, cuando yo tengo problemas me pasa un huevo por encima. Yo le decía, pues cuando a mí me da hambre me lo como. ¿Sí o no? Sí. Escúcheme muy bien. Cuando usted se pasa un huevo por encima, está haciendo un tipo de superstición y está convirtiendo lo que es de Dios, que es lo sagrado, la naturaleza, la vida, en darle culto al diablo. La gentecita va donde un brujo y el brujo le pasa el huevo, le mata a la gallina, le riega la sangre, encierra a los hijos y a las hijas en círculos de fuego, en alcohol, y entonces encienden eso y ponen ahí a los hijos. ¿Saben qué está haciendo la pobre personita? Está desclavando esta nota de cargo que el Señor quitó, que el Señor canceló, y se la está devolviendo al demonio. Qué tristeza eso. Hay gente que dice, es que yo pacto con el enemigo. Y hay gente que adora la muerte. ¿Y saben qué hace usted cuando adora a lo que ustedes llaman los mexicanos la Santa Muerte? ¿Saben qué están haciendo? Están quitando la nota de cargo que el Señor clavó y nos la quitó de nuestra parte y la están volviendo a entregársela al enemigo, al demonio. Y entonces, ¿qué sucede? Que el diablo se aprovecha cada momentico y cada oportunidad que nosotros le damos para hacernos la vida imposible. Mírenme aquí, les voy a decir algo que lo he visto en la Iglesia Católica. Hay gente que vive en el pecado. Hay gente que vive en la brujería, en el adulterio. Hay gente que vive lejos del Señor y caminan así como yo. Como Spider-Man cuando va por Nueva York, ¿no? ¿Sí o no? Chéveres,
chidos, tranquilos, no les molesta nada. Tienen dinero para emborracharse, para drogarse, yo no sé cómo les alcanza, pero tienen esposa y 2 amantes y les alcanza. ¿Sí o no? Van por el mundo, se emborrachan todos los días, no sé cómo hacen, pero les alcanza el dinero, no sé. Se drogan todos los días, les alcanza el dinero. Eso es carísimo hacerlo, pero lo hacen, porque van así como camino yo en la vida. Chévere, chido, me dice mi padrino Silverio. Chido, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Y cuando quieren buscar del Señor, cuando quieren ir a misa, se accidentan, se enferman, se caen, les va mal. Cuando se quieren casar, viven en unión libre y caminan así. Chévere como yo. Chido. ¿Sí o no? Ah, pero quieren casarse, se casan y ya están peleando como perros y gatos y le echan la culpa a Dios. Padre, ¿por qué será que me casé y se me vino el problema encima? Ah, ¿saben por qué? Porque usted le entregó la nota de cargo al diablo. Por su pecado, por su brujería, por su hechicería, por su lejanía con Dios. Y cuando usted quiere buscar del Señor, cuando se le quiere salir de las manos al demonio, entonces el demonio empieza a atravesársele, a hacerle la vida imposible para que usted tenga miedo y no avance más en la misericordia de Dios. ¿No se han preguntado por qué? Cada vez que usted quiere buscar del Señor se presenta un problema. Vea, yo se lo digo muy sencillamente. Estamos aquí hablando bien, bonito, chévere, bacano, como decimos los colombianos, y no pasa nada. Nos ponemos a celebrar la misa, la consagración, y empieza a sonar el celular, empieza a llorar el niño, la gente empieza a perder la paz. ¿Saben por qué? Porque el demonio no quiere que usted viva verdaderamente la consagración. Yo llego a su casa, hablamos de política, y no pasa nada. Hablamos de cualquier cosa y no pasa nada. Yo digo, vamos a orar e inmediatamente empieza el problema, a llamar, a molestar, a hacer, a perder la paz. ¿Saben por qué? Porque el demonio no quiere que usted sea una persona libre. ¿Se acuerdan de Abraham? En Génesis capítulo 15, cuando el Señor le dice a Abraham que le presente un altar y que le presente a Abraham unos animales, ¿qué hace Abraham? Le hace caso a Dios. ¿Y qué hace el diablo? Manda las aves de rapiña a que se roben el altar, el holocausto. ¿Y qué hace Abraham? Los espanta. Cuando usted quiere buscar de Dios, pero usted ha estado en la brujería, en la hechicería, ha estado dándole culto a la muerte, cargando el amuleto, el fetiche, el talismán, ¿qué es lo que pasa? De que usted le ha firmado, le ha devuelto al demonio ese contrato que había en contra suya y se lo ha entregado al demonio. Y el demonio, ¿qué saca? Le pasa factura. ¿Qué tiene que hacer usted? Renunciar. Por eso son las renuncias. Se renuncia al demonio, se renuncia al pecado, se renuncia a las consecuencias del pecado en nuestra vida para abrirle el corazón al Señor y para acogerlo como nuestro Dios y nuestro único Salvador. Y entonces cuando usted le renuncia al diablo, el diablo le saca el pecado que usted ha cometido y los errores que usted ha cometido. Entonces usted tiene que pensar en una cosa. Lo primero, o se acobarda por el pecado que ha cometido, o sencillamente tiene la humildad de corazón de ponerle cuidado al evangelio. Cuando el Señor dijo, como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo, y a quienes ustedes les perdonen los pecados en la tierra, les quedarán perdonados. Y si ustedes no se los perdonan, les quedarán sin perdonar. Yo me pregunto, y le pregunto a un evangélico, a un pastor protestante, explíqueme ese texto bíblico de San Juan 20:22. Explíquemelo. Pero explíquemelo desde el versículo 19 y sobre todo desde el versículo 21, cuando el Señor dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y Él vino como el Cordero de Dios, un Cordero que quita pecados, pero que ya no necesitamos matar otro, porque según nos dice a nosotros, Hebreos en el capítulo 9, el sacrificio del Señor es perfecto, único y verdadero, y no necesitamos matar corderos, sino necesitamos ir al Cordero para que Él nos perdone, y nos perdona en el sacramento de la
confesión, de la reconciliación. ¿Y por qué? Solamente por una cosa, porque su misericordia es eterna. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Ay, hermanos y hermanas, la misericordia de Dios es tan grande y la demuestra perdonando los pecados. Y yo quiero decir algo, dos cositas para terminar. Ese sacramento es un sacramento que instituyó Jesús y por eso es sacramento instituido por Dios, por Jesús. Ay, ese sacramento, perdónenme en lo que yo voy a decir, pero es tan feo, hermanos. ¿Saben qué es el sacerdote en ese momento? Es un baño, un sanitario. ¿Ustedes saben qué es todo el día escuchar las porquerías que nosotros cometemos? Yo cuando voy a confesarme saco mi pecado, mi porquería y hablo con el sacerdote. En estos días me confesé con el Padre Luis y le botaba mi vida, Padre, y me la recibía misericordiosamente y Dios a través de él me perdonaba. ¿Saben qué es todo el día? Yo es la primera vez que confesé, que me senté a confesar, yo terminé enfermo, hermano. Y me fui a la casa y me bañé con agua caliente y me bañé con agua fría. Yo decía, ¿pero qué tengo? Y duré toda la noche temblando y con escalofrío. Yo decía, Señor, ¿qué tengo? Me contaminé. Y Dios decía, no, no es contaminación, es que estás viviendo como una purificación, porque esto es lo que te espera toda la vida. Ustedes supieran, uno se sienta en esa silla y escucha y escucha y escucha. Hoy me levanté 2 veces al baño, no me estoy quejando, me encanta lo que hago. No he dormido, no he comido, no he bebido. Me levanté 2 veces al baño y la gente ya no va a confesar más. Y qué bonito, porque el único que puede perdonar pecados en medio de todos nosotros, solamente 2 personas, el sacerdote. Y si el sacerdote no asume este ministerio con misericordia, termina con cara de perro viejo. Termina a toda hora malhumorado y no escucha a nadie. Todo esto hay que recibirlo con misericordia. Pero para mí, ese sacramento que fue instituido por el Señor Jesucristo es un sacramento tan hermoso, pero a su vez tan desgastante. Una cosa pero terrible, terrible, terrible. Desgastante, 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 pero a su vez hermoso. Porque Dios a veces le permite no ver el alma a la gente. Y el alma a la gente llega negra, como llegará la mía cuando me llego al confesionario. Contaminada, sucia. Y el Señor Jesucristo perdona a través del hombre y el alma sale limpia, sale blanca, la gente sale con paz. Yo he visto unos milagros en el sacramento de la confesión. Unos milagros en el sacramento, tanto que la iglesia dice que el exorcismo más grande que tiene la iglesia católica se llama el sacramento de la reconciliación. Pero me asusta a mí ver que el pueblo de Dios a veces está tan mal formado que no preparan la reconciliación. Yo le digo a la gentecita, estamos en la obligación de preparar una confesión de vida. Vayan al que todo lo sabe, diría el padre Darío Betancourt, que en paz descanse. Vayan a San Google. Vayan a Google. Y ponga usted ahí confesión de vida, confesión general. Y le van a salir una serie de listas iluminadas por los 10 mandamientos, por las obras de caridad, corporales, espirituales, por los mandamientos de la Santa Madre Iglesia Católica. Y usted va a preparar su confesión de vida. Agarre un cuadernito y empiece, primer mandamiento, este pecado sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Segundo mandamiento, tercer mandamiento. Empieza usted a esculcar su vida, a hacer de su vida como un espejo para que usted pueda llegar a el sacramento de la confesión. Y pueda usted dar este cuarto paso, que es la confesión de boca, para que el sacerdote, en el nombre del Señor, lo absuelva y el Señor lo perdone. Y después cumpla con la penitencia. Porque si usted no cumple con la penitencia, el pecado le fue perdonado en el confesionario. Ya no se va al infierno,
pero si usted no cumple con la penitencia, va a tener que ir al purgatorio muchos años, porque usted no cumplió con la satisfacción de obra. Ahora, si usted está confesando, y usted, por pena, por vergüenza, usted escondió un pecado conscientemente, si se lo olvidó no hay problema, pero si usted le dio pena, vergüenza y ocultó un pecado, usted no quedó absuelto. Y tiene que confesar los pecados que confesó, el pecado que escondió y los pecados que cometió. Y si comulgó, cometió sacrilegio porque comulgó un pecado mortal. Porque usted se puede burlar del hombre, pero de Dios nadie se burla. Vean la gravedad del sacramento. ¿Cuántas veces nosotros pasamos a comulgar y no hemos hecho una confesión bien hecha? ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar la misericordia de Dios. Vea que Dios le dice a Sor Faustina, Jesucristo a Sor Faustina, en esta vida, ahora, en esta vida, vamos a vivir los océanos de la misericordia de Dios. Pero en la próxima vida vamos a vivir la justicia de Dios. ¿Y qué prefiere usted? ¿Pasar 5 minutos de vergüenza delante de un hombre que es igual o peor que usted en el pecado? Pero que ese hombre Dios lo ha levantado, lo ha ungido y lo ha facultado para perdonar los pecados en la tierra. ¿Pasar 5 minutos de vergüenza? O pasar tal vez 300 años de purgatorio, o tal vez una eternidad en el infierno. Yo prefiero pasar la vergüenza, porque el pecado acobarda, hermano. Dice San Agustín que cuando el hombre se va a confesar, el diablo le quita la vergüenza, y cuando se va a confesar, se la pone 10 veces. El hombre va a pecar, le quita la vergüenza, se va a confesar y le pone escrúpulos y va a pensar, el padre me va a regañar, el padre me va a decir. Y no se preocupe que, como dice el pastor evangélico, el padre es igual o peor que usted. Y le va a escuchar es con misericordia, con amor, porque eres un alma que necesita de la misericordia del Señor. Y esa misericordia de Dios es eterna. Y Dios nos la demuestra en cada momento de nuestra vida, pero especialmente en el perdón de los pecados. Ahora vea qué bonito esto. Esa misericordia de Dios que es eterna, Dios que es misericordioso, ha querido derramar esa misericordia, no solamente al hombre, a través del perdón de los pecados, sino que la quiere el Señor derramar a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Y por eso la llamamos en la Iglesia Católica Madre de Misericordia. Se lo voy a explicar de esta manera para que me entiendan. El socorro, el auxilio del Señor es eterno, ¿sí o no? Sí. Pero Él quiere entregar ese socorro a través de su mamá, y por eso le llamamos Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El auxilio del Señor es eterno, ¿sí o no? Pero Él quiere entregarlo a través de su mamá, y por eso le llamamos María Auxiliadora o auxilio de los cristianos. La misericordia de Dios es eterna, ¿sí o no? Sí, pero Él quiere derramar esa misericordia a través del corazón de su mamá, y por eso le llamamos Madre de Misericordia. Refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos. Ella, mis hermanos y mis hermanas, está junto con su Hijo, dispuesta a trabajar para que su Hijo derrame su misericordia sobre nosotros. Por eso tenemos que acudir a su Hijo, pero a través de su corazón inmaculado, para poder vivir esa misericordia de Dios que es eterna y hoy es derramada sobre todos y cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.